Estados Unidos. La información presentada a continuación por Iván D. Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Les habla Iván Darío Moreno, PhD, fundador de Zion International University, y los invito a mi primera emisión de este nuevo programa que se llama Neuroeducación. Conviértete en un educador extraordinario. Este programa está dirigido a todos los educadores de todas las áreas, pero también está dirigido a las personas que quieran aprender, porque a veces aprendemos con nuestra propia experiencia de vida. Entonces les voy a contar un poco de qué se trata este programa. Este programa se trata sobre el estudio de la neurociencia. La neurociencia es la rama de la ciencia que estudia cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso en general, ¿sí? Y muchos de los hallazgos de la neurociencia han ayudado mucho a mejorar las metodologías, la enseñanza, la manera como aprendemos. Pero en este programa vamos a aprender cosas mucho más interesantes que esas. Claro, ustedes van a aprender aquí muchas cosas sobre neurociencia, pero también ustedes van a aprender qué piensan aquellas personas que también han estudiado el cerebro desde otras perspectivas. No desde la neurociencia como tal, sino desde otras perspectivas, lo que han estudiado sobre el cerebro, ¿sí? Entonces yo espero que les guste esta presentación, que aprendan muchísimo, que todas las cosas que ustedes van a ver en esta emisión les abra un poco la mente hacia nuestra realidad. Muchas gracias a los que están conectados en este momento. Hay una gran pregunta que se hacen todos los científicos y es definir qué es la conciencia, ¿sí? ¿Qué es el cerebro? Entonces, yo siempre le repito a mis estudiantes que los científicos se basan en lo verificable, en lo medible, ¿sí? Y a eso, digamos que se le puede llamar la realidad. Entonces, el tema de la conciencia pues ha sido muy difícil de explicar para un científico. ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? A través de la historia pues se ha visto el cerebro de muchas maneras. Se ha visto como una máquina, ¿sí? Se ha visto de muchas formas. Pero aún hay mucho por aprender sobre qué es el cerebro en realidad. Hay muchos autores interesantes que tienen su propia definición de lo que es el cerebro. Claro, si ustedes piensan que el cerebro es una máquina, pues usted lo va a estudiar como una máquina. Pero si ustedes piensan que el cerebro es algo diferente a una máquina, lo van a estudiar diferente. Hay unos autores que dicen, el cerebro no es una máquina. El cerebro se parece más a una computadora cuando se analizan sus funciones, pero es más que una computadora. Es decir, el cerebro es algo único, es algo que hasta el día de hoy no han podido reproducir. Yo no sé si ustedes han leído las noticias de Elon Musk con su empresa Neuralink, creo que se llama así.
que él quiere conectar un cerebro a un computador para de alguna manera transmitir la información del cerebro al computador. Obviamente eso suena a ciencia ficción, pero eso es lo que él está tratando de hacer y él asegura que lo va a lograr. Bueno, pues hay que esperar a ver si lo logra. La cuestión es que el cerebro sigue siendo un enigma para la ciencia. Todo lo que han estudiado, ¿sí? Para la ciencia no existe el mundo espiritual. Para la fe sí. Para las religiones existe un mundo espiritual, existen los ángeles, existen seres, existe Dios. Para la ciencia eso no existe porque no se puede medir. Entonces hay muchos que preguntan, ¿pero por qué los científicos no creen en Dios? Porque para los métodos científicos es muy difícil, casi que imposible medir la existencia de algo intangible. ¿Sí? Entonces, el mundo del cerebro es fascinante. De todas las concepciones que yo he leído sobre el cerebro, me gusta esta y se las voy a presentar. Tal vez muchos neurocientíficos no estén de acuerdo conmigo. Tal vez muchos de ustedes les llame la atención, pero quiero compartirles cuál es mi concepto del cerebro. Y mi concepto del cerebro es que el cerebro es un hardware biológico. Y les voy a explicar qué significa eso. Yo sí pienso que el cerebro es como un computador, ¿sí? Es un computador, pero es un computador muy inteligente, ¿sí? Con una capacidad extraordinaria. El hardware, pues, son las partes del computador, ¿sí? Para las personas que tienen un computador, pues saben que el computador tiene un dispositivo, ¿no? Tiene una memoria, tiene muchos dispositivos que hacen que funcione. Pero también los computadores tienen un lenguaje de programación. Es decir, hay un lenguaje que hace que cuando ustedes ven la pantalla de un computador salgan imágenes, salgan letras, salga música. ¿Sí? Eso se debe a un lenguaje de programación. Hay muchas personas que estudian eso, los programadores. El lenguaje de programación básico, pues, se le llama binario. Son unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. ¿Sí? Es un lenguaje muy complejo, ¿sí? Si ustedes de pronto le preguntan a un programador y le dirá, sí, eso es muy complejo. Pero ese es el lenguaje básico, cómo funciona nuestro cerebro. Perdón, el computador. Pero si vamos a utilizar esa misma metáfora para el cerebro, tiene que haber un mismo lenguaje para que opere. Entonces, cuando se estudia el cerebro, es interesante que, si ustedes ven aquí la imagen, que les estoy mostrando, si ustedes ven aquí los ojos, está la pregunta clásica: ¿qué es lo que ve? ¿Los ojos ven o qué es lo que ve? Y pues ya sabemos que lo que ve es la parte posterior del cerebro. Eso es lo que ve. Entonces el paradigma tradicional dice que entra el rayo de luz por medio del ojo, ¿sí? Y las células ópticas llevan la información a la parte de atrás del cerebro donde se reproduce la imagen. Ese es como el paradigma que se acepta en la mayoría de la comunidad científica. Pero hay otros científicos que han debatido eso. Han decidido pensar en otro paradigma, ¿sí? Y es un paradigma revolucionario. Y es un paradigma que de pronto a las personas de fe, a las personas que siguen una religión en la espiritualidad, de pronto les puede llamar más la atención, porque ese otro paradigma está muy asociado con lo que enseña la espiritualidad en general.
¿Qué enseña la espiritualidad en general? Enseña que existe un ser supremo, ¿sí? Existe un ser supremo, existe una inteligencia superior. Para un científico conservador, eso se sale, digamos, de la fórmula. No existe. Para un científico conservador no existe una inteligencia superior, no existe algo que se pueda llamar Dios. Pero para muchos científicos dice, sí existe una inteligencia superior. Y eso hace que se cambie el paradigma de nuestra realidad. ¿Sí? Y yo soy uno de esos académicos que voy por esa línea de pensamiento. Porque yo ante todo, pues, crecí en una familia religiosa, ¿sí? Y creo en lo que yo creo, no porque me lo hayan inculcado, sino porque lo he experimentado. Y esa es la clave. Cuando ustedes le preguntan a alguien, ¿usted cree en tal cosa? Las personas le pueden decir sí o le pueden decir no. Pero los sís muchas veces están relacionados precisamente con la experiencia. Con la experiencia. Es decir, la experiencia es base del aprendizaje y es base de todo esto que llamamos cerebro. Para el cerebro existe aquello que experimento. Eso es interesantísimo. Para el cerebro existe aquello que vivo a través de mis emociones. Aquello que experimento a través de mis sentidos. Eso es para el cerebro lo que existe. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante entenderlo porque cada vez que vamos a hablar más del cerebro nos vamos adentrando más a un nuevo paradigma de entender la realidad. Obviamente, pues yo no voy a hablar de todo eso en una sola sesión. Por eso creé este programa para enseñarles todas las cosas que yo he aprendido sobre el cerebro a partir de la educación formal que he tenido, ¿sí? Yo soy diseñador instruccional, yo soy doctor en diseño instruccional y tecnología. Nosotros como doctores en esa área necesitamos estudiar mucho el cerebro, pues para entender cómo utilizar ese conocimiento con fines académicos, pero también les voy a enseñar a partir de mi experiencia, ¿sí? Eso es lo interesante. Hay muchos científicos que yo he leído que ellos cuentan sus experiencias y por eso ellos creen en muchas cosas que se salen un poco de ese canon científico, pero es debido a las experiencias que ellos han tenido. Por eso es importante experimentar. Por eso es importante salirnos de los libros y experimentar. Solamente la experiencia nos hace sacar, digamos que, diferentes perspectivas de nuestra realidad. Por eso yo me he enrutado en este paradigma de que el cerebro es un hardware biológico. ¿Eso qué quiere decir? El cerebro, si yo lo miro desde el punto de vista fisiológico, es decir, la composición del cerebro, claro, tiene muchas partes. Tiene 2 hemisferios, tiene un cerebelo, tiene muchos componentes, ¿sí? Y cada uno de esos componentes pues tiene muchas funciones, es decir, ese sería el hardware, ¿sí? Y biológico, ¿por qué? Porque está hecho de materia orgánica. Eso significa biológico, está hecho de materia orgánica, está hecho de carbono y bueno, todas esas sustancias que hacen parte de la materia orgánica de un organismo. Por eso, para mí y para muchos, digamos, académicos también, creemos que el cerebro funciona como lo hace el hardware de un computador. Ahora, ¿qué es la mente? También otro tema interesante. Y aquí también entra la parte de la conciencia.
Para los científicos es difícil definir qué es la conciencia. ¿Será que la conciencia es algo que se guarda en el cerebro y por eso quieren conectar el cerebro a un computador para transmitir la conciencia? ¿O será que la conciencia no tiene nada que ver con eso? Esas son unas de las grandes preguntas filosóficas que tenemos, ¿sí? Y cada uno pues tendrá su perspectiva. Yo les voy a contar mi perspectiva a partir de mi experiencia, ¿sí? Y a partir de mi experiencia yo sí creo que existe una mente superior. Yo sí creo que existe una inteligencia superior. Entonces eso me hace repensar la relación entre mi cerebro y esa inteligencia superior. Entonces eso me hace repensar que si existe una inteligencia superior, entonces debe existir una conciencia superior. Y si yo tengo un cerebro, por ende tiene que existir una conciencia individual. Si existe una conciencia individual y una conciencia superior, entonces debe haber una manera en que la conciencia individual se comunique de alguna manera con la conciencia superior. Entonces, desde ese punto de vista, la mente se podría ver como un software, el software, pero inteligente, un software. ¿Qué es el software en un computador? Son los programas que hace que el computador haga cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento ustedes están viendo esta transmisión. Eso se debe a un software especial que haga eso, ¿sí? El software son los programas específicos. Cuando ustedes abren su celular, aparecen las aplicaciones. Esos son softwares específicos, ¿sí? Para que ustedes puedan leer, escuchar, visualizar, ¿sí? Entonces, la mente, podríamos decir que es eso abstracto, o sea, abstracto en el sentido que los sentidos no pueden ver, pero que existe allí. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden ver los rayos del sol? ¿Alguien puede ver los rayos del sol? Nosotros no podemos ver el rayo del sol. No lo podemos ver. Es decir, nosotros no podemos ver el rayo físicamente como es y cómo bajan los fotones del rayo de luz. Nosotros lo que podemos ver es un espectro de ese rayo que muchas veces las personas los ven si tienen una persiana o una cortina y sal y entra como un haz de luz. O sea, ustedes pueden ver el haz de luz, pero el haz no es la luz, porque ver la luz implicaría ver los fotones. ¿Sí ven? Entonces estamos hablando que la mente es algo que nuestros sentidos no pueden percibir, pero que existen. Los pensamientos, por ejemplo. Si yo les digo a ustedes, dibujen en una hoja de papel un pensamiento, ¿cómo lo harían? ¿Cómo ustedes dibujarían un pensamiento en una hoja de papel? Tal vez ustedes dibujarían lo que están pensando, pero no dibujarían el pensamiento, que es diferente. ¿Sí ven? Cuando ustedes tienen un sueño, ¿qué hacen? Soñé algo. Cuénteme el sueño. Realmente ustedes no están contando el sueño. El sueño no se puede contar. Lo que se puede contar es lo que recuerdo del sueño. ¿Sí ven? Yo sé que estoy entrando aquí como un poco digamos, en un discurso un poco filosófico, pero así es. Es decir, lo que percibimos es solamente una parte de lo que hay, ¿sí? Entonces, la mente es esa parte casi invisible, imperceptible a nuestros sentidos, pero existe. Obviamente, para muchos científicos, la mente puede codificarse y descodificarse. Es más, se están haciendo unos experimentos donde quieren prácticamente mapear
todo el cerebro, o sea, todas las conexiones nerviosas, así como lo que ustedes están viendo en pantalla, y le ponen colores. O sea, están mapeando todas las redes neuronales de un cerebro promedio humano. Eso están haciendo, ¿sí? Porque para los científicos la mente pues existe dentro del cerebro. Fuera del cerebro no existe nada para los científicos. Pero resulta que hay experiencias, ha habido experiencias de personas que han, digamos, cuestionado ese paradigma. Y les voy a contar una muy interesante. Fue el caso de una persona que tuvo una muerte clínica, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hay una muerte clínica? Pues es decir, si el cerebro deja de funcionar, ya se dice que la persona murió. Cuando el cerebro ya deja de operar, murió. Por alguna razón, esta persona revivió a las horas. Por alguna razón revivió a las horas. Entonces, eso es un desafío para la comunidad científica. ¿Por qué? Porque para la comunidad científica, si toda la memoria está en el cerebro, si muere, pues muere todo y se desaparece todo. ¿Qué es lo interesante de este caso? Que cuando la persona despertó, empezó a decir que había salido de su cuerpo, ¿sí? Y bueno, contó como una experiencia así muy mística y digamos que sintió que se reincorporó en su cuerpo, fue cuando despertó. Entonces, la pregunta que se hicieron los científicos es, si toda la memoria está dentro de ese circuito neuronal del cerebro y si ese cerebro murió, todo eso debió haber muerto también, o sea, la memoria. Pero si ella revivió y volvió a recordar no solamente su vida, sino también otras cosas que no ha vivido, entonces, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? Entonces la mente debe estar también en algún otro lado, en algún otro lugar, no solamente dentro del cerebro. Entonces, para muchos científicos, eso ha sido como como algo difícil de explicar. Claro, si yo les cuento esto a personas de fe, para las personas de fe son difíciles de explicar, porque para las personas de fe existe un mundo espiritual, existen estas cosas pasan, ¿sí? Pero para un científico esto no debería pasar, pero pasa. Entonces, a partir y son muchas experiencias así, entonces a partir de eso hay muchos científicos que han dicho, no, hay que reinterpretar nuestro concepto de la mente. Entonces, por eso, la mente es un software inteligente, ¿sí? Es un software que hace que las cosas funcionen, que es imperceptible a nuestros sentidos, pero existe, está allí, ¿sí? Entonces, esto está muy relacionado precisamente con el lenguaje de programación de un computador. Es decir, ustedes tienen un computador enfrente suyo y ustedes no ven los unos y los ceros, o sea, ustedes no ven el sistema binario, pero el sistema binario está trabajando detrás de todo eso. Nuestros sentidos no pueden percibir el sistema binario, a menos que seamos como el de la película de Matrix. No sé si ustedes se vieron la película de Matrix. Para que los que no se han visto la película de Matrix, el protagonista de Matrix podía ver los unos y los ceros, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos ver nosotros, por lo menos no con estos órganos, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante para tenerlo en cuenta. Ahora, digamos, a partir de lo que les conté, porque claro, son muchos casos de gente que de pronto muere y prácticamente resucita y recuerda
no solo su vida, sino que también ve cosas que nunca le habían ocurrido en su experiencia de vida. Entonces hay muchos científicos que dicen, entonces la mente, no toda la información está en el cerebro, tiene que estar afuera también del cerebro, afuera del cerebro. Entonces muchos científicos han llamado esto la mente no local. ¿Qué significa eso? Afuera de nuestro cerebro también hay algo donde ya sea que se guarde la información, no se entiende muy bien cómo es, pero está afuera de nuestro cerebro. ¿Sí? Algo así como los servidores. Tal vez ustedes entienden el concepto de un servidor. Un servidor es un computador central, ¿sí? Donde está toda la información, es muy potente. Y hay otros computadores que están conectados a ese servidor central, ¿sí? Entonces, ese servidor central normalmente le llamamos la nube, ¿sí? Cuando ustedes tienen un celular, ustedes dicen es que tengo que subir la información a la nube. La información a la nube, ¿sí? Es decir, la información ya no queda guardada en su computador, sino que va a un servidor central potente y ahí va toda la información. Cuando hablo de información, ahí van sus fotos, sus videos, sus documentos, ¿sí? Todo eso se va a la nube. ¿Cuántos de ustedes entienden el concepto de la nube? Miren, aquí yo tengo el chat abierto, me gustaría hacer ese ejercicio sobre, y digan, sí, yo entiendo, sí, lo de la nube, lo de la nube. Lo de la nube en inglés es Google, no Google, Mac, bueno, Mac, lo llama el iCloud. Cloud es nube en inglés, iCloud, pues ese es el servidor de ellos, la nube. Entonces, ¿qué pasa? Y miren lo interesante que hizo, digamos, Apple, la compañía Apple. ¿Qué pasa antes de que Apple viniera con todo esto de la nube? Si a ustedes se les perdió un celular, se lo robaban, se le robaban toda la información, todas las fotos, eso era terrible, el desastre, ¿sí? Ahora con la nube no pasa eso, porque si se le roban su celular, se están robando el hardware, el equipo, pero la información está guardada en la nube. Entonces es importante que ustedes se actualicen y guarden las cosas en la nube. ¿Sí? Hay muchas nubes actualmente, hay muchos servicios de nube, guarden todo en la nube. Porque si se le llega a dañar su computador o su celular o teléfono móvil, ¿sí? Su tableta, se le robó, se le quemó, se le mojó, algo le pasó, todo queda en la nube, es importantísimo. Claro, existen dispositivos de almacenamiento, pero si ese dispositivo también se le daña, pues también queda sin información, todo queda en la nube. ¿Sí? Es como se trabaja hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Si seguimos la misma metáfora de que el cerebro es como un computador y que existe algo fuera de él, pues uno está hablando de que existe una mente no local, o sea, debe existir un servidor universal. Esto que yo estoy diciendo es lo que yo creo. Sí, neurocientíficos que estén en desacuerdo conmigo, pues sí, estarán en desacuerdo conmigo, pero eso es lo que yo creo. Y lo que yo creo precisamente lo creo es a partir de mi experiencia, porque un neurocientífico no va a explicar científicamente mis experiencias. ¿Sí? No las va a poder explicar. ¿Por qué? Simplemente no las ha tenido o no las entiende. Yo las he tenido, yo las entiendo. Y yo tengo que buscar una manera de explicarlas a la luz de la ciencia. Y eso es lo que yo les estoy compartiendo pues en este programa nuevo. ¿Sí? Entonces ahí les puse una imagen que recrea un poco la explicación que yo estoy dando. ¿Sí? Y eso es una idea muy, muy revolucionaria, pero para mí es muy lógica.
Si cada uno de nosotros tenemos un cerebro con una información local, esa información de alguna manera se tiene que conectar con la conciencia universal, ¿sí? Se tiene que conectar de alguna manera con la conciencia universal. Por eso yo puse acá, ¿sabías que todas las mentes se conectan entre sí por medio de una red electromagnética y son soportadas por una mente central universal? Eso es lo que yo creo, eso es lo que muchos científicos están empezando a creer, ¿sí? Si ustedes o a alguien les parece que esto es una idea absurda, no pasa nada, porque muchos científicos no la creen, pero yo la creo por mi experiencia de vida, ¿sí? Por mi experiencia. Entonces, para mí, tiene que existir, si existe una mente universal, si existe una conciencia universal, esa conciencia universal debe ser el mismo servidor universal. Yo les estaba hablando del lenguaje. En los computadores se utiliza el lenguaje binario, unos y ceros, unos y ceros. Entonces, yo soy lingüista. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el lenguaje que utiliza el cerebro? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza el cerebro? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza nuestro cuerpo? ¿Cuál es el lenguaje que utilizan nuestras células para comunicarse? Porque claro, uno aprende que el cerebro y nuestro sistema central está conformado por eso que se llaman neuronas, que tienen esos bracitos y las neuronas se comunican entre sí, hacen sinapsis y ahí hay un intercambio de información, ¿sí? O sea, físicamente lo han estudiado, pero no sabemos si, si hay algo más ocurriendo ahí en esa sinapsis que nosotros no podemos percibir ni con los instrumentos, ¿sí? No sabemos esa parte. ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa sinapsis? En ese cambio de información. Es decir, las células deben tener una inteligencia celular, una conciencia celular. Y de eso han hablado muchos científicos también. Existe una inteligencia celular, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se caen y se raspan, inmediatamente las células empiezan el proceso de curación. Eso es inteligencia. Es como si las células tuvieran su propia, como si ellas supieran que tienen, que su trabajo es ese y lo tienen que hacer. O sea, usted no le ordenan a sus células, vayan a mi brazo y curen. O sea, eso se hace automáticamente. Es decir, hay cosas que el cuerpo hace automáticamente que usted no necesita pensar para eso. Eso simplemente se hace. ¿Sí? Eso indica de que hay una conciencia celular, de que hay una inteligencia celular. Pero lo más interesante de todo es que ¿quién programó esa conciencia celular? Entonces ahí volvemos a lo mismo. Y es lo que yo creo y que mucha gente cree. Tiene que existir una conciencia superior, una inteligencia superior, el gran programador que programó a las células para que automáticamente hagan eso. Yo voy a hacer un paréntesis y les voy a contar, esto no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver al mismo tiempo, sobre la gran controversia en que hubo entre entre la teoría de la evolución y el creacionismo. Entonces, los creacionistas creen que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo descansó. La teoría de la evolución dice que no hubo Dios, sino simplemente fue un accidente que pasó y todo se empezó a crear desde ese momento. El famoso Big Bang. Bueno. Entonces después salió como otro paradigma, como otra, sí, eso se llama un paradigma. Paradigma es como
es como una serie de narración, no de narración, sino como de ver las cosas y explicarlas, pero tiene como una estructura, ¿no? Y que de allí se puede hacer una investigación. Entonces, decían muchos, cuando analizamos los animales, las plantas, vemos patrones. Patrones es algo que se repite, y son patrones incluso geométricos. O sea, si esto fue un accidente, ¿por qué existen patrones geométricos? O sea, algo tan bien diseñado, o sea, como si realmente alguien lo hubiera hecho, como si hubiera habido un arquitecto que pintó todo con regla y lo hizo de una manera tan geométrica, tan matemática, tan exacta, ¿sí? O sea, que un accidente haya provocado ese orden, como que no convence mucho. Entonces de ahí surgió algo que se llama se llama el diseño inteligente. Entonces el diseño inteligente decía, existe una mente universal, esa mente universal o esa inteligencia superior es un diseñador superior que diseñó todo usando la geometría y la matemática, ¿sí? Y eso puede explicar los patrones geométricos y matemáticos que existen en la naturaleza. Entonces, obviamente, muchos científicos no aceptaron eso porque dijeron, eso simplemente disfrazar a Dios por por el gran diseñador, el gran arquitecto, entonces lo echaron abajo y hasta ahí llegó el diseño inteligente. Y en Estados Unidos ocurrió eso llegó incluso a las cortes federales de por qué no dejaban enseñar el diseño inteligente en las escuelas. Eso fue una controversia. Yo no sé si en los otros países se enseña el diseño inteligente en las escuelas. No creo que se enseñe. O hasta de pronto la primera vez que ustedes escuchan el diseño inteligente. ¿Por qué estoy hablando ahora sí del diseño inteligente? Porque si hay científicos que creen que existe una mente superior, una inteligencia superior, ¿sí? Y si realmente existen patrones, porque los patrones existen patrones geométricos y matemáticos en la naturaleza, entonces debe existir una inteligencia superior que lo haya programado de esa manera, ¿sí? Y que haya programado incluso los cuerpos para que funcionen como funcionan. O sea, como que les haya dotado de una inteligencia, obviamente limitada a su funcionalidad. Es decir, una célula nerviosa no va a hacer lo que hace una célula del aparato digestivo. ¿Sí? Bueno, digamos que hasta el día de hoy eso no ha pasado. Pero digamos que todas están limitadas a su función. Entonces se ve que el cuerpo humano es todo un sistema, como un sistema muy inteligente en donde cada uno cumple su función. Entonces tenemos el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, o sea, y todos trabajan y se comunican. O sea, eso es inteligencia. Entonces por eso muchos decían, eso no puede ser producto del azar, no puede ser producto de un accidente, eso es el producto de una inteligencia, ¿sí? Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el lenguaje detrás de toda esta arquitectura? ¿Cuál es el lenguaje? Tiene que existir un lenguaje de tal manera que las células se comuniquen entre sí y todos esos diferentes sistemas operen armónicamente. Tiene que existir un lenguaje. Yo soy lingüista. Para los lingüistas sabemos que tiene que haber un lenguaje, tiene que haber un medio de comunicación. Así como en los computadores existe el sistema binario y ahora los computadores nuevos que son cuánticos, que ya va a pasar del sistema binario a un sistema cuántico,
¿sí? Mucho más complejo. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza nuestro cerebro? ¿Sí? Eso lo abordaremos en alguna de las emisiones de este programa, pero es para que lo que lo entiendan. Acá estamos hablando del pensamiento. En el pensamiento, ¿qué es un pensamiento? Mi definición de pensamiento es que es información codificada. En el pensamiento hay una información codificada en un lenguaje que no entendemos muy bien, ¿sí? ¿Sabías que un pensamiento es información basada en datos originados en el juego del lenguaje? Por eso a mí me encanta el lenguaje, ¿sí? Y eso va a ser uno de los temas más interesantes que vamos a hablar pues, en este programa. Ahora, pasando a la emoción. Digamos que en la cultura occidental se ha separado el cuerpo del cerebro. O sea, son dos cosas diferentes. Hasta existe la persona que solo estudia el cuerpo y la persona que solo estudia el cerebro. Y a eso se le llama psicología. ¿Sí? Lo han separado. En el mundo oriental, cuando hablo del mundo oriental, estamos hablando de la China, de la India, de Japón, de todos esos lugares, todo es integrado. Mente y cuerpo es integrado, no se puede estudiar de forma separada, ¿sí? Entonces, también hay un grupo de científicos que han reinterpretado el concepto de emoción, ¿sí? Y la emoción está asociada al pensamiento, por eso ustedes ven en la imagen el corazón, que es como lo que representa la emoción y el cerebro, lo que representa el pensamiento. Los dos están anclados, emoción y pensamiento, ¿sí? Entonces me gusta esta definición de uno de los científicos que yo leo mucho, que el concepto de emoción es energía en movimiento, ¿sí? Y eso es uno de los conceptos que yo enseño muchísimo en mis clases de inteligencia emocional. ¿Sabías que todas nuestras emociones son energía electromagnética en movimiento que podemos llegar a controlar para nuestro propio beneficio? ¿Sí? De eso también vamos a hablar, de cómo es ese ciclo o ese dinamismo que hay entre pensamiento y emoción, y todo operado por el cerebro. Y a propósito de las emociones, en la neurociencia se ha descubierto que la emoción es un factor importantísimo para el aprendizaje, ¿sí? Si queremos aprender algo, tenemos que ponerle emoción, ¿sí? Y todo lo que tenga una emoción, el cerebro lo registra rápidamente en su memoria. Ese es un tema que vamos a abordar muchísimo. Otra cosa que ha dejado a los científicos perplejos. ¿Sabías que tus pensamientos cambian la estructura de tu cerebro? O sea, la estructura del cerebro, haciendo que se recablee y tenga efectos en el cuerpo físico. En pocas palabras, se ha descubierto que los pensamientos cambian la estructura física del cerebro. Entonces, eso es impresionante. O sea, que algo aparentemente abstracto como es un pensamiento hace que la estructura del cerebro cambie. Entonces, aquí vamos a estar hablando de, de la neuroplasticidad, por ejemplo. Y estamos hablando de unos conceptos súper interesantísimos de cómo el cerebro cambia según los pensamientos que tengamos. Para darles un ejemplo pequeño, hicieron un experimento. Entonces pusieron a varias personas a hacer pesas, a hacer ejercicios de pesas, de brazo, ¿sí? Y al otro grupo
les pidieron que se imaginaran que estaban haciendo pesas, ¿sí? Y eso lo hicieron por varias semanas. Al final midieron a ver si había habido un aumento de la masa muscular y bueno, en el primer grupo en efecto aumentó la masa muscular y adivinen qué pasó en el segundo grupo. También hubo aumento de masa muscular. Es impresionante. Entonces eso hace cambiar el paradigma de cómo funciona el cerebro y sobre todo cómo funcionan los pensamientos y cómo los pensamientos cambian literalmente la estructura molecular de los órganos del cuerpo. Y eso también lo vamos a ver. El cuerpo siente lo que la mente crea. ¿Sabías que lo que sientes por medio de tu cuerpo realmente se siente siempre únicamente en tu cerebro? ¿Sí? Todo pasa en el cerebro, todo. O sea, en el cerebro es donde se ve, donde se escucha, en el cerebro es donde todo pasa. Cuando ustedes dicen que sienten hambre, sienten sed, sienten frío, lo que sienten realmente ocurre en el cerebro. ¿Sí? Ocurre en el cerebro. Ahí ustedes ven la imagen de los principales lugares donde ocurren estas cosas. ¿Qué pasaría si yo pusiera un cerebro y lo pudiera yo ponerlo en un recipiente, ¿sí? Sin cuerpo, pero mantenerlo vivo, o sea, un cerebro vivo en un recipiente? Lo interesante es que seguiría sintiendo lo mismo. Yo no sé si ustedes han escuchado casos de personas en la guerra que perdieron la pierna o perdieron un miembro y seguían sintiendo su pierna. ¿Cómo es posible eso? Si supuestamente no tiene pierna, ¿cómo la siente? ¿Se ven? Todo está en el cerebro. El cerebro es impresionante. Y al principio yo les había dicho a ustedes que si la mente no solamente, es decir, si existe una mente universal, obviamente eso no lo comparten muchos científicos, pero otros sí, existe una mente universal, una conciencia universal, una inteligencia universal, también existe una mente local. Y esa mente local es la que de alguna manera se tiene que comunicar por medio de un lenguaje que no entendemos con esa mente universal. Entonces, ¿sabías que la mente es la conciencia local que crea ondas cerebrales por medio de las emociones? ¿Sí? Los neurocientíficos han estudiado las ondas cerebrales. Tenemos varias ondas, de eso también vamos a hablar. Tenemos las ondas beta, las alfa, las gamma, las teta, ¿sí? Y cuando uno estudia esas ondas, va a entender los diferentes estados de la persona. Y todo lo que les estoy hablando ayuda también para cuestiones pedagógicas, ¿sí? Porque no es lo mismo tratar de aprender cuando mi cerebro está casi en ondas beta que cuando están en ondas alfa. Hay una gran diferencia. Entonces, toda esa información ayuda mucho también para el aprendizaje. Todo eso lo vamos a ver. Yo ya les había hablado sobre las moléculas de la emoción. Y para los científicos, ¿qué es una emoción? Es un químico. ¿Sabías que las emociones crean neurotransmisores que nos permiten sentir? O sea, para los científicos, ¿qué es la felicidad? Ahí está. Miren, la felicidad es serotonina. Es un neurotransmisor. Lo interesante es que ustedes entiendan qué cosas hacen que se eleven los niveles de serotonina. Eso es lo interesante. Todo eso lo vamos a estudiar, a entender, ¿sí? Para entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos aplicarlo a eso para nuestro aprendizaje en general, ¿sí? Y miren que la ansiedad, por ejemplo, que es dopamina, está muy bajita.
Interesante que los que sufren esquizofrenia tienen mucha dopamina. Interesante. Los que sufren depresión tienen poquita dopamina, poquita serotonina, ¿sí? La serotonina está relacionada con la satisfacción. Por eso, cuando tenemos mucha serotonina, nos sentimos felices, porque eso es el código del cuerpo, eso es el lenguaje. Sentirse satisfechos, sentirse felices, porque los niveles de serotonina están arriba. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que activa digamos, la producción de serotonina? Eso es lo que ustedes van a descubrir, ¿sí? Y ya digamos, en un ambiente escolar, ¿cómo activar los niveles de serotonina en mis estudiantes? Serían preguntas interesantes. La dopamina, la sensación de recompensa. Cuando ustedes obtienen un logro y que les hacen un reconocimiento, un regalo, lo que sea, suben los niveles de dopamina, ¿sí? Las endorfinas están relacionadas con el placer y aliviar el dolor, el placer. Por eso, las personas que hacen, por ejemplo, ejercicio, al final se sienten súper bien. A mí me encanta hacer ejercicio y yo lo noto en mi cuerpo, yo noto que me cambia el estado de ánimo todo. Entonces, es debido a las endorfinas, no al ejercicio. El ejercicio activa la endorfina, porque hay muchas personas que dicen, en cambio a mí no me gusta hacer ejercicio porque me estresa. Entiendan que no es lo que ustedes hagan o el objeto, sino el concepto que ustedes tengan de eso, lo que hace que suban o bajen esos niveles. Y todo eso, pues yo se los voy a tratar de enseñar. La oxitocina estimula el vínculo afectivo, ¿sí? Muy importante, por ejemplo, cuando la mamá tiene un hijo, ¿sí? En la lactancia, pues hay muchos niveles altos de oxitocina. Anandamida, la felicidad, ¿sí? Entonces, para un científico, gracias a estos neurotransmisores es que sentimos, ¿sí? Son puros químicos. Nosotros somos una fábrica, nosotros somos una farmacéutica, ¿sí? Por ejemplo, el amor es el cóctel maravilloso. Tiene serotonina, tiene dopamina, tiene oxitocina, todo eso tiene el amor. Por eso cuando la gente se enamora por primera vez, es un cóctel, pero como todo cóctel se acaba, no dura. Y es el problema, que como culturalmente no nos enseñan eso, entonces, ¿qué pasa cuando se acaba el cóctel? Ahí es el problema. Entonces, todas estas cosas sirven para dar una educación diferente, una educación más real, no utópica de lo que pasa en el cerebro, porque el cerebro es el que ordena la producción de neurotransmisores. Y bueno, y para finalizar, eso es una introducción de todos los programas que vendrán. Y me gustaría que si ustedes quieren temas, los dejen ahí en el chat, en los comentarios, ¿sí? Esto pues lo vamos a publicar también para saber qué es lo que ustedes quieren aprender en todos esos temas tan interesantes. Para finalizar, recuerden que nosotros esto no lo vemos, pero nosotros somos como una pila, una batería, ¿sí? Tenemos un cuerpo electromagnético. Y saben que es lo más interesante, que no solamente tenemos neuronas en la cabeza, en el cerebro, también tenemos neuronas en el corazón y también tenemos neuronas en los intestinos. Todo eso van a aprender ustedes y todo eso va a formar todo lo que llamamos un cuerpo electromagnético, ¿sí? Ondas imperceptibles, pero que existen, ¿sí? Entonces, bienvenidos a este nuevo programa de neuroeducación. Espero les haya gustado mucho.
Y ya saben, pueden poner sus preguntas, sus comentarios y espero que eso les sirva pues para todos, no solo para los educadores, sino para ustedes que quieran aprender a conocerse más a sí mismos. Entonces, muchas gracias. Les hablo Iván Darío Moreno, PhD, fundador de Zion International University. También visiten mi página www.ivan-moreno.com. Hasta luego. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes.